Hola a todos, soy Miguel y en el video de hoy vamos a hablar acerca del verbo haber en su forma impersonal. Como siempre vamos a hacer una revisión primero de cómo se utiliza en español para que entendamos el concepto y veamos cómo se aplica este mismo concepto en inglés. El verbo haber en su forma impersonal significa existir u ocurrir, y cuando estamos hablando en español por ser impersonal siempre lo utilizamos en singular. Yo puedo decir hay un gato en la calle, o puedo decir hay dos gatos en la calle, hay tres personas allí, hay un libro sobre la mesa. Sin importar si yo estoy hablando en español de varias cosas o de una sola cosa, ese verbo haber en su forma impersonal nosotros siempre lo utilizamos en forma singular. Algunas veces cuando estamos conjugando este verbo impersonal en la forma pasada en español cometemos algunos errores. Muchas personas dicen hubieron tres personas, pero no se dice así, se dice hubo tres personas. En español ese verbo impersonal siempre tiene que ir en forma singular. Hay un gato, hay dos carros. Hubo tres personas, hubo un accidente. Habrá dos clases, habrá una persona. Siempre en español, sin importar cómo conjuguemos, el verbo haber en su manera impersonal siempre va en forma singular. ¿Cómo utilizamos este verbo haber en su forma impersonal en inglés? Muy fácil. Vamos a conformarlo con dos palabritas. La primera es la palabra there, que significa allí o allá, T-H-E-R-E, y después tiene que ir el verbo to be conjugado en el tiempo que lo estemos haciendo. Pero mucho cuidado, en inglés sí tenemos que tener en cuenta si estamos hablando de un singular o de un plural. Pero antes de que sigamos, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, dale click a la campana. De esta manera puedes estar al día con todas las actualizaciones de todos los contenidos que subo día a día y de paso estás apoyando mi trabajo. Empecemos con el presente. Hay un gato en la calle. There is a cat on the street. Estamos utilizando la palabra there, que significa allí, y el verbo to be conjugado en tercera persona is para el singular. There is para decir allí está. Y de esta forma, con estas dos palabras, estamos haciendo la conjugación de haber de forma impersonal en inglés para decir hay, refiriéndonos a un singular. There is a car. There is a book. There is a person. Estamos diciendo hay y estamos diciendo hay una persona, hay un carro, hay un libro, hay lo que sea de forma singular. Cuando estamos hablando del plural ponemos are, la conjugación del to be en plural. There are. There are two books. Hay dos libros. There are too many books. Hay muchos libros. Hay demasiados libros. There are too many cars. Hay demasiados carros. Entonces, cuando estamos haciendo esta conjugación del verbo haber de forma impersonal en el presente, en inglés, estamos utilizando la palabrita allí o allá, there, y la conjugación, sea singular o sea en plural, en presente del verbo to be. Si es en singular, lo ponemos en forma de tercera persona, there is. Y si es en plural, lo ponemos en plural, que es el mismo para todos, there are. Cosas que tenemos que tener en cuenta con el uso de este verbo cuando lo estamos conjugando en inglés. Si estoy hablando de cosas no contables, leche, agua, aire, tiempo, dinero, ya hemos visto el video de los sustantivos no contables. Cuando estamos hablando o mencionando el verbo haber en su forma impersonal y lo estamos relacionando con sustantivos no contables, siempre utilizamos there is. There is milk in the fridge. Hay leche en el refrigerador. There is time to go. Hay tiempo para ir. There is money for you. Hay dinero para ti. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es cuando hacemos las negaciones de este verbo haber de forma impersonal en inglés. La negación, cuando la estamos haciendo en inglés, cae sobre el verbo to be. Es decir, si estamos negando la parte singular, decimos there is not o there isn't en su forma comprimida. O podemos decir there are not o there aren't, contrayendo el verbo to be con la negación. Esto en el caso del singular y del plural. Ahora veamos cómo se forman las interrogaciones con el verbo haber en su forma impersonal en inglés. Muy sencillo. Primero vamos a poner el verbo to be, ya sea singular o plural, como lo vayamos a hacer,
is o are, cualquiera de los dos. Después colocamos la palabra there y después la frase que estamos preguntando que si hay o no hay. Is there a car in the parking lot? ¿Hay un carro en el parqueadero? Are there books on the table? ¿Hay libros en la mesa? Y de esta forma es como utilizamos el verbo haber en su forma impersonal en inglés. Recordemos, para hacer las afirmaciones, la palabra there seguida del verbo to be conjugado en singular, ya sea is para el singular o en plural are. There is, there are. Después aquello de lo que estamos hablando. Si vamos a hablar de sustantivos no contables, siempre utilizamos there is. Si vamos a hacer una negación, ponemos la negación después del verbo to be. Y si vamos a hacer preguntas, ponemos primero el to be y después el there. Enseguida el complemento de lo que estamos refiriendo, de lo que estamos contando, de lo que estamos diciendo, hay o no hay. Ojo con esto, para las conjugaciones en otros tiempos, en futuro o en pasado, siempre cambiamos el verbo to be y es al cual le vamos a aplicar la forma temporal de la cual nos vamos a referir. Si yo voy a decir hubo en pasado, si hablo en singular en inglés tengo que decir there was. Y si voy a decir hubo refiriéndome a plural en el pasado en inglés tengo que decir there were. Y de la misma forma utilizo el resto de la oración. There was an accident there. Hubo un accidente allí. Es una forma de construir, de conjugar el verbo haber de su forma impersonal en el pasado. Y ojo, si voy a hacer el futuro tengo que utilizar el auxiliar. Pero cuando utilizo el auxiliar, sin importar si es singular o plural, voy a poner el verbo to be en su forma base. Es decir, there will be. Y ya con eso voy a decir habrá para singular o plural. There will be some cars there. Habrá algunos carros allí. There will be a teacher in the classroom. Habrá un profesor en el salón de clases. Entonces recordamos, el verbo haber en su forma impersonal en inglés tiene que estar definido si va a ser en su forma singular o en su forma plural. Lo formamos poniendo la palabra there seguida por el verbo to be. Si estamos hablando en presente, colocamos is para el singular, are para el plural. Si estamos hablando en pasado, colocamos was para el singular y were para el plural. Y si estamos hablando en futuro, colocamos will be independientemente de singular o de plural. Formamos afirmaciones, negaciones o preguntas. Muy sencillo. ¿Cuál es el trabajo tuyo? Empezar a utilizar esta forma dentro de la construcción de oraciones que estás haciendo como ejercicio todos los días. ¿Tienes dudas al respecto? Revisa el material del video nuevamente. Si las dudas persisten, recuerda dejarme un comentario y estaré contestando en el menor tiempo posible. Si te ha gustado el material que has visto en este video, recuerda darle like y compartir con tus amigos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, dale click a la campanita para que puedas estar recibiendo las actualizaciones de todos los videos que estoy subiendo diariamente en mi canal. Te agradezco por el tiempo que has dedicado para ver este video. Nos vemos pronto. Chao.